Bueno, nos encontramos una vez más en el vacío. Esta vez tenemos la vuelta de Turi, lo cual me pone muy contento. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Y bueno, estamos con dos personas que siento que es muy interesante, siento que son dos personas que tienen mucho para contar. Me gustaría presentarlos a Celina. ¿Cómo estás? Y mi Hola. tocayo, Ariel. Y bueno, un poquito como para romper el hielo y para no tener ningún pifi, me gustaría un poquito que si se quieren presentar una intro de quiénes son o lo que hacen, estaría bueno. Celina, Bueno, mi nombre es Celina Abud, soy periodista y escritora y cantante también. Vivo trabajando de periodista de salud, pero también he hecho mucho arte y cultura. Ahora estamos haciendo mucho énfasis en lo que es salud digital, pero también abarcando todo lo que es el periodismo de salud con la mirada humanista. Pero bueno, en cuanto a escritura, tengo un libro de cuentos publicados por el señor que es Editorial Cracap, Ariel Díaz. También acabo de sacar mi primer libro de poesía y bueno, y todavía una novela inconclusa, así que bueno, ando ahí saltando de género en género y bueno, y me gusta un poco experimentar y conocer. Yo pienso que las posibilidades son múltiples en cuanto a creatividad y en cuanto a conocer gente, así que nada, surfeando la ola. Hermoso, me encanta. En ese sentido, un poco para darte también el pie, Ari, veo algo ecléctico en tu perfil, Celi, y eso mismo que decís vos, supongo que tuvo que haber algo que hizo que el tipo de escritura, el tipo de formato de Celina acabe en Editorial Crack Up. Entonces me gustaría también un poco que nos cuentes sobre eso, sobre vos y sobre este proyecto. bueno, mi nombre es Ariel Sebastián Díaz, me gusta usar el segundo nombre también, en homenaje a Sebastián Elcano, un viejo pariente familiar. Bueno, como saben, yo dirijo el sello editorial Crack Up, que inauguramos en 2005-2006. En aquel entonces teníamos una librería también, Costa Rica y Borges, y empezamos a publicar como una editorial independiente. Yo previamente me había graduado en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de edición. Había trabajado en el grupo editorial Norma. De hecho, cuando empezamos con Crack Up, estaba trabajando en el grupo editorial Norma. Estuve durante 8 años ahí. También trabajé en otra editorial, Alfomega. O sea, mi mundo profesional es básicamente el editorial, pero no únicamente, porque también trabajo con comunidades indígenas y pueblos originarios en una especie de doble vida laboral, que no son incompatibles, claro. Pero bueno, por eso, como dijiste la palabra ecléctico, y creo que puede ser un programa ecléctico, pero bueno, si nos enfocamos más que nada en el mundo editorial, sí, publicamos el libro de Celina en 2017, seguimos publicando, tenemos un catálogo de autores argentinos, latinoamericanos, argentinos como latinoamericanos, ¿no? Porque muchas veces se habla como si estuviésemos en Europa o en otro lugar, ¿no? Argentinos dentro del mundo latinoamericano, por supuesto, y bueno, autores estadounidenses, portugueses, ahora estamos por empezar a trabajar con una autora suiza. En fin, la idea es hacer un mix de autores locales, extranjeros también. Bien. Y un poco ahí interiorizando en el caso de la editorial, me gustaría, bueno, tengo varias preguntas particularmente porque soy una persona que le interesa los libros. Entiendo que hay muchos roles, ¿no? Como muchos jugadores que van sucediéndose, pero un poco que me cuentes, por un lado, esta parte de la edición literaria, por así decirlo, y por otro lado, cómo es esto de captar e ir eligiendo, piqueando las personas que van a después publicar un libro ahí. Porque como decís, ¿no? Hay como un corte latinoamericano, hay un interés eso, que a la vez supongo que también los propios escritores van a ser quienes digan, bueno, yo voy a elegir Crack Up por esta razón, porque hay este perfil y quiero que mi creación, lo que yo cree, tenga un parentesco con esta línea, Claro. ¿no? Eso cómo se va construyendo, cómo se va eligiendo, entre comillas, o se va dando solo. Es un poco, por momentos es azaroso, pero sí hay una línea, ¿no es cierto? Hay un rumbo. Me olvidaba, hemos publicado también un autor uruguayo, ahora estamos por publicar un autor ecuatoriano que está por llegar al país. No me escribe desde que perdió Ecuador, otro día no me volvió a escribir. Pero sí, hay una búsqueda, por supuesto, hay una línea editorial muy marcada. Uno recibe permanentemente manuscritos o originales de autor.
y tiene que seleccionar. Muchas veces no tienen, la verdad, de alguna manera el lugar para todo lo que uno quisiera publicar. La verdad que siempre hay que hacer una selección y lamentablemente muchas cosas interesantes van quedando de lado o demoradas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que hacer siempre una selección y sin perder la perspectiva, sin perder la identidad, ¿no? O sea, siempre buscando un catálogo, nutrir un catálogo y ese catálogo que sea de calidad y que sea coherente entre sí, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, es un trabajo que si bien uno puede tener una visión, ¿no? O una proyección a futuro, permanentemente se va encontrando con sorpresas en el camino. Y la actividad se nutre también de lo que no sale a la luz, lo que sale publicado y lo que no sale publicado. Todo conforman y alimentan ese trabajo de editor, al oficio y a la profesión de editor. Todo tiene que ver con este destino de alguna manera sí, que uno eligió, ¿no? Sí, Esta sí. forma de vida, pues es una manera también de dar cuenta de lo que a uno como editor le interesa que sea publicado. No solo lo que a uno le gusta, sino lo que uno cree que el público va a valorar. Bien, bien, bien. Me gusta mucho esto se me vino a la cabeza la imagen de un iceberg, ¿no? Como que hay muchas cosas detrás y eso va a terminar delimitando que después está lo que uno ve y lo que uno elija que se vea. Sí. En ese sentido siento que siempre hay un camino, de vuelta, como que puede ser azaroso, puede ser ecléctico. Eso es interesante. Ahí quiero entrar también a que vos, Celi, nos cuentes un poco cómo fue esa elección. Un poco antes de cámara nos contabas de que ya estaba casi predestinado a que sea con Crack Up. Pero bueno, también desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado de la cortina, ¿cómo fue ese proceso para vos con ese primer libro? Y bueno, que haya llegado al momento de la publicación. ¿Cómo fue para vos eso? Bueno, yo vi a Crack Up nacer cuando se inauguraba la editorial y la librería. Fue un fiestón porque aparte el libro que habían sacado inauguraba todo un concepto, era un libro de poemas llamado Cerdos y era como uno de los primeros libros sin autor porque los poetas elegían no darse a conocer. En este momento de extimidad en donde todo es mostrarse, los poetas elegían no darse a conocer y eso fue un flash. Entonces, bueno, después de esa fiesta, bueno, yo venía con varios intentos de escritura porque la escritura básicamente es fracasar hasta que decís este fracaso me encanta y cómo se llama y yo le dije a Ari, bueno, algún día voy a publicar mi libro con vos. Bueno, mirá, tenemos muchas cosas, me dijo. Y bueno, y después se fue dando que empecé a trabajar este libro, no sé si lo muestro, con Hernán Banoli en su taller, se llama Alguien con quien hablar, y se lo mandé a Paola Adler, que trabaja con Ariel, pero básicamente sin ninguna especulación, era como para que me dé su opinión, si esto está buenísimo, si es un desastre. Uno siempre como escritor se da con un látigo, como bien dijo Truman Capote en su momento, y se lo había mandado a Ariel con toda la confianza y me dijeron, te vamos a publicar. Y Paola fue después tu editora. Sí, claro. Paola fue mi editora. Yo se lo había mandado sin ningún tipo de especulación y bueno, y se lo mandó a Ariel y bueno, y se dio lo que había dicho y que quizás había olvidado, porque a veces uno tiene una certeza tan grande que después se olvida y eso también tiene un poco que ver con los libros. Es observar lo que vemos, lo que podemos transmitir y después nos olvidamos con la vertiginosidad y los libros justamente sirven para la memoria, que nosotros también pecamos de perderla, pero bueno, para eso es importante que sigan existiendo los libros, porque quizás vemos algún detalle en la vida que nos parece importante en el momento y después, bueno, vienen las múltiples cosas que uno tiene que hacer, lo urgente, y el libro rescata lo importante. Así que bueno, ellos me ayudaron a rescatar lo importante y se dio este libro que nos dio muchas satisfacciones. Hermoso, hermoso. Y particularmente hablando de Alguien con quien hablar, yo encuentro la particularidad de tu obra, la dificultad del formato, ¿no? Que he leído y he escuchado que comentabas de esa composición, ¿no? De como esas 3 obras en una obra y cómo eso, bueno, hay que delimitarlo en elegir un formato, ¿no? Podría haber sido en otro formato, podría haber sido de otra manera, podría no haber sido un libro. ¿Qué fue lo que te llevó a vos a decidir que tenga que ser un libro que pueda estar en una estantería? ¿Cómo fue ese proceso para vos?
Mira, básicamente te voy a ser plenamente sincera, fue la época, porque yo había sacado el primer cuento, hace cuánto que nos vemos, que es un cuento como de 5 visiones diferentes sobre una misma chica, un poco al estilo de Rosaura a las 10, pero moderno, y lo vi como que era lo que más me había gustado que había escrito. Pero yo decía, no puede salir solo, tiene que salir con 2 más, algo tipo Simone de Beauvoir, algo tipo La mujer rota. Pero hoy de pronto es como que ves todos esos libros que son lecturas como para una sentada y todo eso, y hoy el formato es completamente distinto. Hoy tal vez hubieran sido 3 libros, pero en esa época, el libro salió en 2017, fue así, y la verdad es, creo que fue el primer libro, el mejor primer libro que pude sacar. Ese es mi primer libro, y bueno, y con todo el amor que le han puesto los chicos y toda la confianza, tuvimos plena libertad, o sea, en un momento para el arte de tapa yo propuse el artista, los chicos aceptaron, y bueno, y también fue así, lo conocí en un encuentro de arte, se llama Mayro Toyo el artista, y bueno, y mostró sus cosas y a mí me gustó, y también manifestando, por poner una palabra que está muy de moda ahora, es como que le dije, bueno, yo cuando saque mi primer libro vos vas a hacer mi tapa. Bueno, dale, y se dio. Así que bueno, cuidado con lo que decimos porque, ojo, hay memoria y puede estar en los libros. Siempre hay que rodearse de diseñadores porque cualquier proyecto que hagas hay una parte que entra por los ojos siempre. Entonces eso es importante. Al menos esa es mi estrategia. Por eso estoy cerca de este también. Sí. También creo como que, bueno, las palabras a veces... Muchos dicen como que las palabras se las lleva el viento, pero otras veces se vuelven como cadenas, pero en el buen sentido. Las cadenas siempre están medio relacionadas a la falta de libertad, ¿no? Pero a veces esas cadenas nos llevan a tierra y hacen que las cosas se concreten, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que se empiezan a manifestar o se empiezan a crear o a cranear cuando las empezás a verbalizar, ¿viste? Yo siento que hay mucho de eso. Cuando lo empezás a nombrar, empieza a existir y por ende la rueda comienza. En este proceso que me vas contando de cranear desde el foro interior algo íntimo, algo de uno, en esta historia, en estas historias, empieza a ver esto de hacerlo en conjunto. Ya deja de ser algo tuyo que lo tenés tipo en tu repisa y se empieza a compartir. Y ahí empieza a entrar estos otros roles, estos otros jugadores, como el del editor literario, que siento que es algo que, si no estás en el tema de los libros, no, es algo como medio invisible, como antes pasaba con la música, que Bizarrap, ahora todos saben quién es Bizarrap porque es el productor, pero siempre estaba detrás de escena, ahora ya es uno más. Siento que eso ha ocurrido o sigue ocurriendo, quizá me dirán ustedes, sobre el editor, cómo es uno más que es parte de esa historia, cómo es esa devolución, esa conversación. La conversación continúa, porque si bien el libro se ve en 2017, permanentemente es un trabajo que hay que alimentar, fogonear. El libro no es el momento solamente que sale a la luz, y tampoco es el momento previo a que salga a la luz, sino es que es todo lo que continúa después, ¿no? Hay mucho de trabajo una vez que el libro sale publicado, que de parte de los propios autores, ¿no? Porque hoy es muy importante el rol que tenga el autor. El rol es muy, muy diferente a lo que era, no sé, hasta el siglo pasado, hasta comienzos de este siglo inclusive, donde era un rol más pasivo, ¿no? El autor como que entregaba la obra y medio que se desentendía después de lo que es la promoción, la circulación, la visibilización del material, del libro, de la obra. Hoy está muy comprometido con todo eso, a partir de las redes, por supuesto, tiene contacto directo con sus lectores. Entonces, bueno, es como el primer vendedor, el autor hoy, de su propia obra, ¿no? Vendedor, en el buen sentido. Sí. Creo que es muy importante ese rol. Y bueno, con el editor forman una sociedad. Una sociedad que continúa en el tiempo, que debe continuar en el tiempo. Por lo menos los editores independientes, independientes en el sentido de que, bueno, somos quienes decidimos qué publicar, ¿no? Que no tenemos de repente restricciones o condicionamientos de lo que hay que publicar porque trabajás para una multinacional o para alguien que te dice qué tenés que publicar y qué no, sino nosotros tomamos las decisiones. Por supuesto que hay dificultades, las dificultades económicas existen, no voy a ser tan ingenuo en negarlas, pero bueno, uno toma la decisión. ¿Qué quiere publicar? ¿Qué interesa para tu sello? Que eso se pueda concretar, realizar.
cristalizar. Entonces, bueno, por eso digo independiente. Y eso es muy importante a la hora de darle lugar a los autores, ¿no? Y por eso digo, la política que uno tiene como editor independiente es de acompañamiento al autor, no es solo publicarlo y chao y paso al que sigue, ¿no? Y publicar libros como chorizo, sino es un acompañamiento constante. Y bueno, acá estamos con Celina, hablando de su libro que salió en 2017 y estamos en 2024, o sea, y Celina sigue escribiendo, de hecho sacó su libro de poemas a fin del año pasado, que lo tiene ahí también. La ruta del adiós. Lo sacó con unos amigos también, colegas, editores de Dragones de Papel. Una bella edición. Que tienen unos diseños muy hermosos, lo pensaron como un cuaderno y bueno, con las puntas redondeadas. Son como, justo salieron 4 autoras mujeres de poesía, que también fue también un poco casual, como que le fueron llegando a ellos y dijeron, saquemos los 4 juntos. En diciembre de 2023, mirá si fue una apuesta, sacar 4 libros juntos en diciembre de 2023. Y bueno, y ese libro fue también algo transformador, de transformar un montón de relaciones amorosas fallidas en un poemario. Y bueno, también tiene que ver con observar, con encontrar una música, con salir de la autorreferencia para encontrar esa música y poder hacerla compartida con los demás. Y bueno, y además es como que a mí me pasaba desde lo que es cómo un escritor se autoexige, de que de pronto decía, bueno, no me quiero quedar en un libro es una anécdota, 2 libros es una carrera. Así que bueno, este fue mi segundo libro plenamente esperado, tardé años en hacer otro. Y bueno, y ahora veremos, hay un libro terminado que vamos a ver en qué termina. Tremendo. Y respecto al salto, ¿no? Como, bueno, hubo la primera estaca, después dijiste, bueno, tiene que haber una segunda, pero va a tener otro color, otra forma, otro tamaño. El soporte, de nuevo, sigue siendo el libro como tal, pero buscaste que sea otro tipo como de formato, entre comillas, como de lectura. ¿Por qué? ¿Cuál fue tu decisión? ¿Tiene que ver con algo en cuestión de inspiración tuya, por lo que querías contar? ¿Por qué lado fue eso? Bueno, acá, ¿viste cómo se llama? Es como que lo que quería decir necesitaba básicamente otro lenguaje y por ende otro formato. Yo vengo plenamente de la narrativa, por lo cual la poesía fue un acto de arrojo total, pero necesitaba que lo que quería contar para salir de la autorreferencia, encontrar un lenguaje más poético, voy a ser un poco redundante, más musical, más sonoro, explorar con cosas, de decirlas sin decirlas tanto. Y bueno, y obviamente se volvió algo mucho más cortito y todo, pero que también había posibilidad en los libros de ahora. Y como les decíamos, estamos en otra época, entonces quizás este libro como de 9 poesías, que es un poco como los 9 cuentos de Salinger, era factible hoy. Y bueno, y también sale en digital, así que hay un montón de posibilidades. Así que bueno, en ese caso es como que el lenguaje, la búsqueda de un lenguaje precedió al formato. Pero bueno, a veces que el formato precede al lenguaje. Por ejemplo, en el libro Alguien con quien hablar, yo siempre me basé en estructuras previas que no te digo que quise copiar, pero sí en las que me quise inspirar. Por ejemplo, el primer libro, me acuerdo que había leído Rosaura a las 10 a los 14, 15 años y quedé flasheada con los múltiples puntos de vista. Bueno, en el segundo cuento, que es un cuento muy intelectual, pero traté de usar la segunda persona de Puig. En el tercero, que es más a lo crónica, me inspiré un poco en Carrero. O sea, siempre el formato estuvo ahí para ayudarme. Y en el segundo libro se dio a la inversa. Es como que el lenguaje precedió al formato. Así que, es como que uno se da cuenta del cableado de lo que pasa después de a veces tener el resultado. Claro. Así que fue así. Tremendo, tremendo. En esto, nuevamente, ¿no? Como de lo ecléctico de encontrar de que hay distintas maneras de contar historias, de que van a venir distintos autores que van a decir, bueno, quiero que sea quizá para este público. De vuelta, entran muchas cosas. Entra algo contextual, esto de decir, hay una toma de decisión contextual, económica, hay una decisión de tiradas. Eso también, todo es parte el autor al momento de la publicación. Hay mayores sugerencias, menores sugerencias. Sí. Por lo menos la manera que trabajamos
En general los independientes, no quiero hablar solo de Crack Up y cómo trabajo yo con mis colaboradores, sino del editor independiente. Que a propósito estamos dando una capacitación con Griselda de Dragones de Papel, una capacitación universitaria extracurricular en desarrollo y gestión de editoriales independientes y autogestivas, y uno puede constatar que se trabaja así, que hay un denominador común, que es el trato con el autor, el trato cercano, ¿no? y constante. Repito la palabra constante porque es un trabajo en conjunto, ¿no? No hay decisiones unilaterales acá y en todos los aspectos. Yo por lo menos hago partícipe al autor no solo del diseño de la tapa, la estética del libro, sino también de la planificación en cuanto a distribución, comercialización, ¿no? Porque lo consulto, sí, me parece fundamental retroalimentar la información. O sea, algo que tengo o sea, hay un concepto que me queda en la cabeza que es el concepto del iceberg. O sea, ustedes por ahí ya se conocían de antes, entonces fue más fluido todo y fue a lo largo del tiempo, pero para una persona que escribe su libro y que no conoce el mundo de las editoriales y quiere entrar, ¿cómo hace para hacer esa parte de arriba del iceberg? ¿Cuáles son esas cosas que tiene que tener en su bosquejo, en su borrador de libro, para lograr pasar y no chocarse contra una pared y que lo rechacen? O sea, hay algunas condiciones básicas que les podemos compartir de cómo tiene que estar ordenado, de qué cosas tiene que pensar aparte de lo que tiene escrito. Por ejemplo, eso, o sea, un análisis de mercado propio es algo que se espera hoy en día. Por ahí hace unos años era más el escritor volado que venía con una idea y que si se publica, se publica. Si no, hoy en día por ahí los escritores están pensando más, no sé, que quieren que se venda, ¿viste? Eso, hay como algunos criterios básicos que se pueden compartir, sí. Bueno, hay criterios desde la entrega del material, ¿no? Cómo hay que entregar, cómo hay que escribir un correo, cómo dirigirse a la editorial, de qué manera consultarle, porque la verdad que hay todo tipo de situaciones, de los que te mandan directamente el adjunto con su obra, de los que encabezan el mail de una manera, el cuerpo del mail escriben, te das cuenta que le mandaban 10.000 editoriales y solamente le cambian el destinatario. Bueno, yo creo que sí hay que tomarse el trabajo de personalizar la búsqueda, ¿no? Primero ver cuáles son los sellos que uno estima, ¿no? Como lector, qué sello uno valora, cuáles son los sellos donde uno se ve de repente en ese contexto de autores, en ese catálogo, en qué lugar de todo este mundo editorial uno se puede proyectar, donde se puede imaginar como autor. Primero eso, hacer como una especie de recorte, de preselección de las editoriales afines a uno, ¿no? De no tirar a la Bartola para todos lados, ¿no? Sí. Es como cuando uno busca un trabajo, ¿no? O sea, uno no sale a... Yo me acuerdo que empapelaba la ciudad cuando yo era adolescente, de repente, por los años 90, y estaba buscando trabajo y uno tiraba currículum a todos lados, y eso en realidad no era útil, no era productivo. O sea, hoy por hoy manejamos otras herramientas, hemos aprendido cómo hay que buscar trabajo, cómo hay que entregar un manuscrito. Creo que los tips son, bueno, ser consciente de que nos sirve apuntar para todos lados, apuntar directamente a qué editoriales valen la pena para la persona que está buscando su espacio, su lugar, digamos, en qué editoriales se ve publicado o publicada, y bueno, ahí sí hacer un trabajo de la editorial y conocer un poco la editorial, ¿no? Bueno, qué es lo que publica, haber leído algún que otro libro de esa editorial siempre suma. Cuando a uno le escriben y uno se da cuenta que esa persona ha comprado o ha leído algún libro de tu sello, bueno, es un valor diferencial, diciendo, bueno, sabe a quién le está escribiendo, a quién se dirige. O sea, eso es importante, ¿no? Conocer un poco cuál es el sello con el cual uno va a contactarse desde el principio, desde el correo, desde el primer contacto. ¿Alguna vez les pasó que llega un autor con un libro y vos te das cuenta de que ese libro no es para tu editorial, pero es para otra que conocés sí. Y haces el nexo? Sí. Permanentemente, sí. Bueno, ahí algo que veo como un problema a resolver es, vos como escritor por ahí estás enfocado en tu libro y no conocés el mundo de las editoriales. Entonces, para mí hay que inventar una aplicación
que sea tipo, cargas el libro, con inteligencia artificial te dice cuál editorial es la más cercana y te ayuda incluso a armar el mensaje específico buscándote en LinkedIn, ¿viste? Sí, sí. Como no sé. Eso sería buenísimo, porque bueno, uno de los puntos de vista que yo iba a decir desde el lado de escritora es que esa búsqueda era bastante analógica. Mi recomendación era asistir a un taller literario, no solo con un buen profesor, sino con una buena persona, y que no te retasee información, que no sea ególatra, y eso te vas dando cuenta sobre la marcha mientras te podés comer un sapo. Pero bueno, a mí me ha pasado de estar con gente muy buena, pero bueno, realmente si hay una aplicación o algo, resolvería bastante el tema. Terminaría un poco con ciertos juegos de poder que han existido y que bueno, que por suerte a mí no me tocaron, o si me tocaron me fui pronto, pero bueno, es como que sería una gran solución. Hoy en día, si uno quiere tener en la cabeza el mapa de las editoriales, ¿dónde es el lugar para encontrarse con ese mapa? ¿Hay una, no sé, hay alguna conferencia anual donde hay que ir para tener en la cabeza los distintos cosas? ¿Es ir a la feria del libro? ¿Cómo? O la feria de editores, Sí. de repente, que también son un universo de editoriales independientes de Argentina y de la región, porque también hay otros países de Latinoamérica. Y eso yo creo que es un excelente lugar para informarse y sí, empaparse un poco de lo que está pasando en el mundo editorial independiente. Yo creo que un autor, por lo general, depende de la búsqueda, ¿no? Porque quizá haya alguien que mágicamente cree que va a ser publicado por una multinacional, y si tiene de repente la suerte, que a veces es un poco dudosa esa suerte de ser publicado por una editorial multinacional, porque hay muchos ejemplos de la persona que fantaseaba con ser publicado por una gran editorial o un gran grupo editorial, después se queda decepcionada o queda desilusionada por esa experiencia, porque claro, publicaron su libro como cualquier otro, ¿no? Como miles de otros libros, y no le dieron la suficiente atención a esa obra, a ese trabajo. Cuando vos publicás con una editorial, ¿estás sujeto a el manejo de redes sociales que tiene la editorial? ¿O de alguna forma si vos tenés, no sé, si tenés tu propio social media manager, si tenés o sea, si vos como autor sos generador de contenido, eso lo llevas vos por tu lado? O sea, me gustaría entender más eso, porque entiendo que la editorial ayuda al autor, pero algo que viene pasando es que el autor se va volviendo en su propia persona en redes sociales. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Si querés contestar? Sí. Bueno, ninguna editorial se va a ofender con que vos promociones el libro, al contrario, te lo va a agradecer. Así que no hay como que te tenés que sujetar a las redes sociales de tu editorial como para seguir. Otro fenómeno que de hecho está pasando es que un poco se da vuelta a eso, y que algunas editoriales eligen a sus autores en base a su desempeño en las redes sociales. No es el caso de Crack-Up, pero bueno, hay algunas que pasan eso, entonces se va confundiendo. Pero la respuesta es como que ninguna editorial va a quejarse ni se va a ofender, sino que al contrario, va a agradecer que vos tengas tu propio canal y que bueno, que por supuesto colabores con el de ellos, pero no, van a agradecerlo. O sea, hoy es lo que decíamos de no abandonar el libro, de no ser el escritor, bueno, yo escribo para mí. Sabemos que si escribís en el fondo es porque tenés algo que decir y querés que alguien lo lea. Eso de, bueno, yo escribo para mí, para sacármelo, no, ya ese discurso ya sabemos que es completamente falso, que no existe, y si algo te lleva a escribir el libro es para bueno, dejar viva la memoria. O sea, y todo lo que pueda ayudar, las editoriales hoy lo celebran. ¿Cuáles son los profesionales que trabajan en una editorial? O sea, ¿son todos editores y es como ser médico, sos editor, viene paciente, sale libro? ¿O es como que hay todo un ecosistema? Porque, por ejemplo, yo ahora sé que existe en TikTok que no me sale el nombre, pero ya es casi una profesión, que es ir contando libros que vas leyendo. Y hay gente que tiene un montón de seguidores. Y este año fue, creo que, no sé si lo hicieron también en La Rural, como una juntada de todas personas que hacen eso. No me sale el nombre. Pero me interesa eso, saber cómo adentro de la editorial, cuáles son los trabajos que se hacen. Alguien nuevo, un junior que entra donde eso, como empresa. ¿Qué roles hay? Bueno, tenés un staff, por supuesto, las profesiones más tradicionales, que es el corrector, el diseñador y diagramador. Puede haber o no traductores, puede haber o no ilustradores. Bueno, esos son como los engranajes típicos y habituales del funcionamiento de una editorial. Hoy se suman
Claro, se suman estos actores, nuevos actores que tienen que ver con los influencers, booktubers, bookstagrammers, no sé, hay una fauna muy amplia. Y hoy a la hora de publicar un libro hay que atender y hay que prestar atención en estos difusores de contenidos porque pueden ser más efectivos que entregar un libro a un suplemento cultural. Los suplementos culturales han perdido terreno, han perdido influencia a la hora de formar opinión, de recomendar libros, de recomendar contenidos. La verdad que ha cambiado muchísimo el ecosistema, muchísimo. Está buena la pregunta porque sí, es algo que permanentemente uno está pensando, bueno, a ver, ¿a quién le podemos entregar? Que sea de TikTok, que sea de Instagram, que tenga un club de lectura, que ese club de lectura de repente tiene un montón de suscriptores o seguidores. Bueno, sí, eso es una realidad hoy insoslayable. No sé si querés agregar. No, sí, también saber a quién entregárselo. Por ejemplo, no le vas a entregar un libro así como de la Edad Media, salvo, o si hay un un booktuber de la Edad Media, se lo entregás, pero bueno, un lenguaje accesible que toque determinados problemas. Así que nada, saber un poco a quién uno se lo entrega. Sí, no todo es tiktokeable, ¿no? No todo es tiktokeable. Es verdad que a veces los suplementos literarios hay como un chiste que solo lo leen los escritores y los editores y uno piensa que lo lee muchísima gente y después terminan volviendo las papas. La verdad es eso. Pero es como que también, bueno, es saber qué lenguaje y cómo puedes llegar, ¿viste? No es solo un libro, porque si no, tu libro no va a llegar a ese booktuber o a ese bookstagrammer si no tiene que ver con algo que lo interpele. Sí, también creo que hay algo de que al final del día tiene que haber una naturalidad por la que ocurra esos universos, que al final es porque es un ecosistema. Quizás empieza a ser algo tan paulatino y tan gradual que hace que las editoriales se acerquen porque de alguna manera son lo que en el pasado serían fanáticos colectores de libros y que buscan particularmente de cierta editorial o porque necesitan que sea ese en tal idioma. A mí me pasó hace poco que fui a Brasil y empezás a encontrar también otros patrones de diferencias y otros de cercanía para los mismos libros clásicos como 1984 de Orwell y la manera en que cada sociedad los va de alguna manera consumiendo. Siento que eso es algo como muy interesante porque es como que al fin y al cabo siempre se vuelve a las maneras de comunicar. Respecto a la comunicación, me gustaría consultarte, ¿cómo fue para vos este proceso? He escuchado que hablas mucho de la idea de taller, ¿no? De tener que ir, poner el cuerpo, aprender, trabajar, dar vuelta a las cosas, el contacto con otras personas. ¿Cómo fue ese proceso para vos de tener 2 décadas de experiencia en el periodismo, en ciertos espacios, de cierta manera de contar información, hacia también una cuestión más personal relacionada a los libros? ¿Cómo fue eso para vos, ese paralelismo? Bueno, yo voy a contar algo que es plenamente a título personal porque cada cual tiene un proceso creativo que es diferente. Yo no concibo crear sin otra persona enfrente. Para mí es algo que no lo puedo hacer. Admiro a la gente que puede, yo no puedo. Siempre necesité o de un taller o de una clínica o de algún amigo que te lea. Este libro, por ejemplo, lo escribí sin ningún taller, pero siempre he tenido como el club de amigos que me ha estado leyendo y todo. Así que no concibo esa creatividad sin alguien enfrente. Y en cuanto a los talleres, es lo que te decía, hay veces que fue mucho prueba y error. Paola también me ayuda muchísimo, Paola Adler, en amputarme un poco el periodismo de lo que es la escritura, porque me dice, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo muy concreto, la manera, los ya que tachó Paola, o sea, ya que es periodístico, me tachó todos, uno por uno, amputate la periodista de acá, hay veces que ahora me dice amputate el folleto, amputate la crónica y todas esas cosas, así que sí, obviamente, o sea, yo soy hija de los 90,
90, siempre me gustó escribir, pero bueno, veía, miren qué inocencia, miren qué cambio de época también. En el periodismo una mayor salida laboral, pueden reírse. Entonces, bueno, viste, mi verdadera pasión había sido siempre la escritura, pero bueno, seguí el periodismo y me di cuenta de que uno los veía, los preveía parecidos y son dos cosas completamente diferentes, que realmente son dos registros que son dos lenguajes muy, muy, muy diferentes y que no son amigos necesariamente. Entonces es como que nada, es estar con la gente correcta, un poco con la intuición, un poco con la experiencia, un poco con prueba y error. A mí siempre me han tocado profesores maravillosos, editores maravillosos, destaco, bueno, Hernán Manoli, en un momento también estuve con Federico Falco, Nicolás Polianski, después, bueno, y hoy estoy con Martín Sancia Kawamichi, que para mí es uno de los mejores escritores argentinos que hay hoy, y bueno, y ese chico fue muy gracioso porque primero lo conocí como amigo, después lo conocí como escritor y digo, voy a comprar este libro de este chaboncito que me cayó bien, era una obra maestra. Entonces digo, bueno, recalculando. Y después, bueno, nada, me compré todos sus libros, seguimos siendo amigos hasta que un día fue mi profesor. Y como profesor me di cuenta de que tenía mucho para darme, que básicamente, y esto voy a decirlo porque creo que es importante para los que nos frustramos a veces durante el proceso de escritura, sacarle la épica. Esta fue la novela que hice, que todavía está inédita, le saqué la épica, le saqué todo tipo de pretensión de hacer una gran obra y terminó saliendo muy linda. Y bueno, y lo mismo me pasó con dejar de fumar. El día que digo, bueno, dejo de fumar, hoy no fumo y no lo voy a hacer un lunes, lo voy a hacer un jueves, pasó. Y bueno, y hay veces que si encontrás una persona lo suficientemente generosa que te ayude a sacarle toda la épica y todos los preconceptos que uno tiene, porque la escritura se trata un poco de eso, de sacarte los preconceptos de encima, de entregar el cuerpo, y para eso tenés que estar dispuesto a equivocarte, a tener muchísima humildad, a aceptar todo tipo de críticas y a reconocer cuando no son constructivas también. O sea, es como que es un proceso de mucha escucha y eso me ayudó mucho el periodismo. O sea, en algunas cosas me trabó, como en los yaqués, pero en otras me ayudó. Así que no sé si contesté algo, pero un poco hubo un diálogo entre ambos. O sea, hay una epidemia de yaqueísmo que había que tratar. Sí, con Ray. Sí. De entrenamiento, pero me gusta mucho lo que decís en el sentido de que de alguna manera es como cagarte a palos con el ego y que es un trabajo que es de la vida misma, que lleva sus años, que lleva su tiempo. No sé si se termina de alguna manera alguna vez ese boxeo ahí, pero siento que es impecable porque existen distintas maneras y lo estás catalizando desde esa forma en tu diaria, en tu trabajo, que qué mejor que lograrlo desde ese lado. Relacionado a esto de lo laboral, Ari, vos también contabas de que no eran incompatibles tu parte editorial con los pueblos indígenas. Me gustaría interiorizar en esa temática, en qué puntos se tocan y cuál fue para vos el trigger que te llevó a interiorizarte tanto en este tema. Sí, yo estando en el grupo editorial Norma, trabajando en la editorial, bueno, me llegó la posibilidad de editar un discurso de una actividad del INAI, de Política Pública Indígena. Bueno, hice esa edición de ese discurso desgrabado, bueno, lo edité y me interesó, fue un poco azaroso, ¿no? Porque me llegó ese trabajo, fue un trabajo freelance y bueno, nada, presté atención a lo que tenía que ver con las comunidades indígenas a partir del conocimiento de la existencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Luego tuve la suerte de ingresar a trabajar en el instituto y a partir de ahí tengo experiencia y conocimiento en el territorio de las comunidades indígenas, ¿no? Pues la verdad que trabajé en diversas provincias del país, con diversos pueblos. En tu provincia también trabajé con el pueblo Tonocoté, Santiago del Estero, el Ule Vilela, si no mal no recuerdo. Sí, pero Santiago del Estero, la verdad que de las mejores gentes del país. Es más, si vos me apurás, ¿dónde encontraste a la gente más cálida y más hospitalaria? Te diría que es Santiago del Estero, ¿eh? No es por quedar bien con vos, sino no. Es maravillosa la gente de Santiago del Estero. Sí, un poco para dar contexto para la gente. Sí. O sea, yo nací en Cabo Buenos Aires, así que soy un maldito conurbanense, pero mis viejos son de Santiago del Estero. Ellos
un poco ventilando, ellos se conocieron acá en Buenos Aires, es decir, ellos, como pasaba con muchas familias, quizás los viejos tenían que ir a buscar laburo en Capital, en Buenos Aires, y era ir y volver, y ellos de chicos, por su cuenta, en los 70, vinieron con 9 años, 13 años, y se conocieron acá. Así que si bien vinieron a Buenos Aires, no sé, habría una compatibilidad por ser de Santiago, culturalmente hablando, qué sé yo. Y a mí me pasa mucho de que en mi infancia me ha pasado con mis abuelos, o sea, mis 4 abuelos también son de Santiago. Es decir, yo hago al árbol genealógico y sigo traqueando, sigue estando en Argentina, sigue estando en Santiago. Y algo que estaba muy presente en ellos es la lengua quichua. Y ellos son particularmente de pueblos, mi vieja es de Suncho Corral, que es como un pueblo muy conocido porque también es como nombrado en los chamamé, es algo muy folclórico. Mi viejo es del departamento de Fernández, que es como más chico todavía, es como más pobre. Ellos tienen algo de que me dicen mucho como, y bueno, la verdad que no hay tanto que ver. Eso, yo un poco me peleo con eso porque si bien nunca fui a Santiago, cosa que tengo pendiente, siento que, nada, hay una raíz ahí que tengo que seguir encontrando. Pero sí, ¿qué tipo de labor has hecho ahí? No, ¿Es más de una cuestión más y investigativa? hay una diversidad de pueblos, Guaycurú, o sea, hay pueblos que de repente ni siquiera uno los aprendía en el colegio, ¿no? Sí. Y uno se encuentra que hay más de 30 pueblos originarios, 30 y pico, ahora no recuerdo bien el número, en todo el país. Sí, lo que hice fue trabajar en relevamiento territorial 2 años, haciendo la cartografía, o sea, relevando datos en territorio, con el GPS, marcando puntos. Después hacíamos el diseño de la cartografía en trabajo de gabinete en la oficina. Eso duró 2 años. Después pasé a un área de personería jurídica, que RENACI se llama, Registro Nacional de Comunidades Indígenas, y donde otorgamos, después del cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales, otorgamos personalidades jurídicas a las comunidades, ¿no? Que es como el DNI de la comunidad. A partir de eso pueden acceder a cantidad de proyectos, planes, etc. Ayer tengo una consulta. Bueno, yo soy bien porteño, Sí. pero siempre acá es como que todos están con sacar la ciudadanía italiana, ¿viste? Como pensando en otro lado. ¿Existe la posibilidad de sacar un equivalente que muestre cierta identidad de eso? No sé, sos tipo... Funciona por ¿Sos de tal lugar? Funciona por autorreconocimiento, no hay Ok. un examen de sangre. Hacemos un NFT, hacemos algo que te sea tipo lo que te identifica, no Bueno, sé. pero por ejemplo en el censo, hace ya varios años, no sé si Sí. el censo anterior al último, ya existe Sí, incluyeron. poder categorizarte como una persona autopercibida de pueblos originarios. Ok. De ahí ya se empieza como a contabilizar, ¿no? Ok. Pero nada, siento que es algo muy interesante porque es como la gran invisibilización, ¿no? O Sin sea, duda. como que es algo que existe, está en un libro, en el colegio, ya sabemos. O sea, No, son personas como nosotros que que trabajan, que manejan las nuevas tecnologías, los celulares, o sea, son personas que están integradas en mayor o menor medida, pero están integradas a este mundo, a este siglo XXI, ¿no? O sea, por supuesto que hay poblaciones y pueblos más, en ese sentido, con mayores dificultades de acceder a determinadas herramientas, pero están integrados en mayor o menor medida. Repito, creo que por experiencias más duras que me tocó vivir, no sé, fueron el Chaco salteño, con el pueblo Huichí, que bueno, que realmente fue lo más fuerte, sí que me tocó vivir en cuanto a realidades, ¿no? Sí. Crudas. Pero hay todo tipo, no podemos pintar un solo color a las comunidades, por eso son multicolores. Ni hablar, y ni hablar. Los pueblos son muy diversos, muy diversos, desde el mapuche, el com, el mocoit, bueno, por supuesto, dentro, aparte de los diaguitas, hay diaguita calchaquí, hay diversos como subgrupos también, ¿no? Identitarios. Bueno, podríamos estar hablando 3 horas más de eso, pero... Les hago una consulta. Todo lo que es la transmisión de los cuentos, o sea, la parte como literaria originaria. Sí. ¿Cómo era? ¿Era siempre oral? ¿O era más visual? ¿Era con arte? ¿Cómo era? Y ¿qué tipo de instrumento editorial existe hoy en día para poder mantener eso vivo o difundirlo? Sí. Hay algunos sellos que trabajan con comunidades, o sea, con
con producciones de autores de comunidades. Pero es algo incipiente, que todavía falta difusión, le falta todavía un poco más de difusión, sobre todo en los centros urbanos, en los grandes centros urbanos. En el Chaco, por ejemplo, había una editorial y un autor, en realidad, que se llamaba Falleció en Pandemia, lamentablemente, que trabajó en el INAI y fue coordinador del área donde, en realidad fue uno de los jefes, un director, mejor dicho, del área donde yo trabajo, que era autor ¿no? Juan Chico se llamaba. Y bueno, él ha publicado mucho en su lengua y se pueden conseguir los libros, se pueden rastrear. Pero bueno, la verdad que yo tampoco es que me metí demasiado en ese acervo cultural, literario de los pueblos originarios, medio que lo tengo pendiente eso, ¿no? Pero bueno, es como que el día a día te lleva puesto, como se dice, hay que trabajar en lo técnico, que es lo que abordo ahí en el área donde me toca, que es el trámite, la gestión de las personalidades jurídicas, y hay mucho trabajo que va como no se va del todo abordando, como que no, y tampoco tenemos tanto contacto en territorio hoy día, ¿no? Hay mayores dificultades para viajar, dificultades presupuestarias, pero bueno, no me quiero meter mucho en ese tema, Sí. es más delicado. Es que realmente pasa eso, que es como cuando empezás a levantar las piedras Claro. y encontrás un universo de cosas donde, porque bueno, eso también relacionado a lo que decías vos, Turi, la pregunta que cabe ahí es ¿qué rol tiene un libro ahí, no? O sea, ¿qué rol tiene un libro, no sé, en la comunidad de Wichí, donde ni siquiera tienen el mismo concepto sobre el dinero como lo tenemos nosotros? O sea, Sí, ha pasado. ¿cómo se cose eso? O sea, y es para ambos lados. Yo acá tengo el libro que ahora quería hablar un poco de esto, que tiene que ver con de ellos hacia nosotros. Digo nosotros en el sentido de nosotros como ciudadanos argentinos que hablamos el español más rioplatense y qué sé yo. ¿Cómo nos llega eso a nosotros? Y cómo hay una integración donde se puedan coexistir todos, ¿no? Tanto el lenguaje. Yo he leído mucho sobre en distintas provincias, o quizá también pasa mucho en Bolivia o en Paraguay, con el guaraní, en Bolivia con la aymara y otras lenguas, donde es algo que ya socialmente empieza a ser aceptado, en mayor o menor medida, ¿no? También hay algo clasista, pero donde ya se empieza a entender desde la academia de que ese idioma está presente. Que sí, vos vas a tener que hacer el colegio en español, pero vos sabés que en la casa van a hablar guaraní. Entonces, es como, ¿por qué no estamos haciendo los boludos con eso? Obviamente hay toda una base estatal y de trabajo de escolar que se tiene que mantener, y también de difusión con los libros. No sé cuántos libros estarán en quichua, o cuántas cosas que fueron escritas en quichua pasan a otro idioma. Bueno, el guaraní me pasa, discúlpame, el guaraní pasa algo que muy, muy particular. Bueno, es un idioma oficial en Paraguay. Y en Corrientes tenés más del 60% que lo habla, 60, 70% que habla guaraní. Y sin embargo, no había manifestaciones de comunidades guaraníes, o sea, autorreconocidas como guaraníes. O sea, la identidad correntina es tan fuerte también que hacía que esas comunidades queden retraídas, invisibilizadas, las comunidades indígenas. Y también por esta cuestión de segregación social, porque la lengua se va perdiendo cuando no se habla, y cuando se habla en la casa, pero en el colegio no se puede hablar. Entonces, ¿qué pasa? Le prohíben, por una cuestión de discriminación y evitar la discriminación, le prohíben incluso a sus propios descendientes que no hablen en el colegio en lengua, ¿no? En lengua original. Entonces, bueno, eso se va perdiendo, y todas las dificultades que genera poder difundir y que la lengua no se pierda. Las dificultades del propio sistema, ¿no? Que discrimina. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que una provincia que con tantos guaraní hablantes no tenga comunidades que se autorreconozcan? Eso fue un proceso que se empezó a dar a partir de 2014, y ahora hay comunidades que se autorreconocen guaraníes, que se conforman y se organizan como comunidades. Y bueno, y por supuesto reivindican su lengua. Pero bueno, es todo un proceso que no es nada fácil, que es arduo, y que hay que empezar, sí, por las instituciones también, como a valorarlas. O sea, por más que se hable en la casa, tiene que haber como un entramado institucional donde eso no sea mal visto, sino que al contrario. Hay colegios bilingües, por supuesto, pero bueno, lleva tiempo. Hay ¿no? trabajo por delante. Hay tiempo, pues es una cuestión identitaria,
que es preexistente a la creación de Estado-Nación y que, bueno, hay que poner en valor permanentemente. Entonces, bueno, también eso está sujeto a los vaivenes políticos, ¿no? De lo que pasa Sí, sí, sí. Y bueno, en el país. un poco esta pestaña, ¿no? De los pueblos originarios que, como decíamos, es algo que puede llevar sus horas. Para no dejarlo atrás, el libro del que estaba hablando era de Huahuaspaj, que este ha sido un regalo de Cecilia Suárez, a quien le mando un beso, que un poco busca visibilizar eso, como desde el presente, en un libro que es infantil, que va a tener ilustraciones, que hay todo un trabajo de diseño editorial, de mantener la cultura, de decir, bueno, vamos a hablar de ciertas temáticas sociales diarias, de animales, de cosas, de palabras que quizá en español no le damos el mismo valor. Por ejemplo, la sombra, casualmente, como en Santiago del Estero se cagan de calor, claramente 50 grados, la siesta es algo importante. La sombra tiene una palabra porque tiene un valor, porque realmente es importante, como para otras culturas es otra cosa. Cuestiones como lo que son los animales, la relación que tienen con el sol, con la luna, que se siguen manteniendo en el idioma, en la lengua, que quizá se empieza a alabar cuando nosotros estamos hablando en un español que no es el mismo que de España, que el de España no es el mismo que ellos hablaban 200 años atrás, que el rioplatense no es el mismo que hablan los uruguayos, o un poco sí, pero no es el mismo que habla un chileno y no es lo mismo lo que habla un venezolano, y eso también es lo rico y hermoso que tenemos en Latinoamérica. Y bueno, pero por otro lado, un poco cerrando esta parte de los pueblos indígenas, también quería hablar del rol que antes estabas comentando de Crack-Up sobre, bueno, hay una mirada latinoamericana, hablaste sobre también textos en portugués o de autores brasileros. Portugués, el autor que publicamos es João Tordo, autor de portugués de Lisboa. Okay. En este caso no era latinoamericano, no, latino, pero no latinoamericano. Sí, es que justamente Sí, quería pero... hacer hincapié a eso, y también que habías dicho como en inglés. Antes claro, de empezar estábamos hablando de... Pero lo interesante de este libro, lo muestro a la cámara, que este es el que le dio, con esto del Big Bang, ¿no? Vendría a ser como una nave insignia de la editorial El Crack-Up de Fitzgerald. Nosotros hicimos una traducción desde el Río Platense. Es importante decirlo porque si bien existía alguna traducción que era incompleta, porque nosotros lo que hicimos fue tomar la edición de Edmund Wilson, que era el amigo personal de Fitzgerald, y traducirla al español rioplatense. Bien. Con Marcelo Cohen, que trabajó con nosotros en la traducción. El prólogo es de Alan Pauls y la tapa de Rep. Pero es del Rioplatense, sin lavabos, sin gilipollas, sin tíos, tías y retretes. Ese tipo de, ¿no? Así que bueno, por eso también reivindicar no solo la lengua original, sino la lengua de los regionalismos, las variedades dialectales que son muy grandes, muy amplias en Latinoamérica, ¿no? Es como vos decías, no vale lo mismo un venezolano que un panameño, que un puertorriqueño, que un chileno, etcétera. Bien, la idea de Crack-Up es traer de otros idiomas hacia el español, o también publicar en otros idiomas. Por ahí va la pregunta. En el caso de João Tordo, que decía. Sí, no, eso lo hicimos la traducción al español. Bien, eso. Portugués de Portugal, sí, al español. En ese un poquito, no tan rioplatense como este, que nos tomamos alguna licencia, ¿no? Porque eso es un poquito, si se quiere, más neutro. Pero lo importante también es volver a traducir en Argentina. Argentina fue vanguardia en traducciones en la década del 50, 60, con Eudeva, con el Boris Spivakov, con el Fondo Editor de la América Latina. Se han traducido muchos autores por primera vez aquí, antes de España. El propio Lacan fue traducido en Argentina antes que en España. Bueno, hay muchos casos. Y volver a producir desde aquí, traducir desde Buenos Aires, desde la Argentina va. Es muy importante, ¿no? A nivel y ahí a lo mejor político, si se quiere, y cultural. Aparte de traducir para adentro, se puede traducir para afuera, sí. Ayudando a que personas de distintos lugares de Argentina que hablan las lenguas locales puedan agarrar sus cuentos de la abuela, cuentos que tienen, que no pasan al libro porque la cultura esa no tenía el libro en el momento en que fueron creando todas esas historias, pero los puedo ir bajando. Bueno, yo te quiero también contar el librito que traje. Vale. Traje este libro que es de Gustavo Barco, que se llama La Perrera. Y este es un tipo de libro que me gustaría poder habitar.
¿ok? Porque es un libro que uno lo va leyendo, son cuentos cortos y, lo muestro un poquito más, y va contando cómo fue, o sea, como cuentos suyos propios de su niñez. Es un autor que es argentino, de padres bolivianos, que creció en Villa Soldati. Y de alguna forma trae como un realismo mágico en los cuentos cortos que va contando, que es algo que me encanta y que te hace sentir parte de lo que era crecer en ese momento. Y era un momento donde crecer ahí era completamente distinto a lo que debe ser crecer hoy en día en una villa, porque no existían los problemas de las drogas que hay hoy en día. Entonces había como había una posibilidad de crecer y de realizarse y de salir adelante. De hecho, algo muy loco de Gustavo es que sus hermanos tiene 2 hermanos doctorados. Él es periodista para La Nación, me parece. Y realmente ves como una idea de progreso, pero manteniendo y logrando construir en este libro un montón de cuentos que le contaba su mamá, que le contaba su abuela. Y la verdad que me pareció muy... Bueno, a la hora de traer un libro, porque habíamos dicho de todos de traer un libro que nos gustaría compartir. Este es el tipo de libro que quiero leer más. Y es el tipo de libro que creo que hay muchas personas en Argentina que tienen un cuento para contar, y que tienen historias de vida que tienen una parte mágica, que lo podés bajar a un cuentito corto para que lo lea otra persona. Y a mí, personalmente, yo todavía no escribo un libro, me encantaría escribir un libro, pero sí voy escribiendo cosas mágicas que me pasan en mi vida. Y las voy anotando, tengo unos cuadernos donde lo voy anotando. Y a mí se me ocurre que de repente agarro esos cuentos, veo un par de cuentos relacionados y hago un librito con eso. Y veo ahí como un patrón. O sea, veo que este es el primer libro que también él escribe, y agarró una serie de cuentos de su vida y los metió ahí adentro. Y veo lo que hiciste vos, que agarraste 3 cuentos más largos, más libros propios, pero los juntaste. Entonces, ahí como que veo un patrón de cómo puede hacer uno para empezar, ¿viste? Primero, tener una sensibilidad de lo que te rodea y eso de tu vida que querés contar a los demás. Hay personas que después eso logran transformarlo y contar una historia que no es autobiográfica, ¿no? Y bueno, hay algo, o sea, sí, hay como conceptos de este libro que tienen que ver con el barco, que tienen que ver con barcos de papel, que tienen que ver con mantener vivos cuentos y ideas religiosas o personales que tenían estas comunidades. Y yo estoy seguro de que hay un montón de cuentos así. Entonces ahí me encantaría eso, me encantaría ver cómo a través de las editoriales podemos llegar a esos cuentos y empezar a guardarlos adentro de estas máquinas de papel, o lo que venga después, que eso en algún momento lo hablaremos. A lo mejor hay otros vehículos aparte de los libros que nos permiten saltear el papel y pasar a algo que permite una difusión mayor, ¿no? Bueno, y hay otro libro que traje que es el de José Martí, que es La Edad de Oro, que también son un montón de cuentos cortos, ¿no? Y yo estoy con esta idea de la Edad de Oro que nunca pasó. O sea, en Latinoamérica iba a ser la Edad de Oro y nunca llegamos a la Edad de Oro. Y tengo la esperanza de que haya una Edad de Plata, ¿no? Y bueno, son como 2 libros que... O sea, yo nunca escribí un libro, pero si quiero empezar a hacer algo, lo único que se me ocurre es meter en un mismo lugar cosas parecidas y usar ese formato, ¿viste? Sí. ¿Y cómo lo pensarías? ¿Como un libro de papel, un digital, un audiolibro, otra plataforma de lectura que, bueno, hay se viene? algo que pasa a mí es que yo pienso en imágenes a veces. Entonces, como que un poco me llama mucho el mundo del cómic como una forma también de expresarlo, ¿no? Hay un... ¿Cómo se llama? Hay un cuento virtual que es /juego, que se llama Atuel, que que lo que cuenta es cómo es el proceso de creación de un libro, de un río en la cordillera, ¿no? Eso que lo hace la empresa que se llama Matajuegos. Eso para mí es una forma de contar estos cuentos. Es algo completamente visual, donde uno es un pescadito en un río que se va moviendo y vas escuchando los cuentos de las personas que vivían en esa zona.
Me imagino que algo así visual es seguramente lo que venga. Y bueno, tampoco quiero quemar, pero vos estás laburando en todo eso. Pero para mí que entra por ahí, entra por los ojos. Sí. Sí, bueno, para otro capítulo. Para otro capítulo que tengo muchas ganas de que venga otro sin duda. capítulo. Sí. De alguna manera es como que volvemos a encontrarnos con que tenemos historias para contar y no solo eso, sino que encontramos lenguajes que nos ayudan o que nos permiten hacerlo. Cada uno es más visual, nos sucede mucho a quienes son fetichistas de los libros, que es olerlos, que es tocarlos, que es encontrar el gramaje del papel, que esté más cerca, que sean muy grandes, que sean más pequeños, que los lleves en el bolsillo. Y un poco para cerrar todo este tema del lenguaje, vos, Celina, ¿cómo te encontrás imaginando tus escritos en otros idiomas? ¿Crees que es algo que te gustaría incursionar, quizá en inglés, en portugués? No lo sé. ¿Es algo que te gustaría? Sabemos que siempre existen barreras idiomáticas y quizá existen, no sé, otros puertos que también estén abiertos a lo que haces y a tu forma y a tu arte. ¿Es algo que lo imaginaste alguna vez y ya lo has pensado? Me encantaría, básicamente me encantaría porque lo importante es que un mensaje llegue y hacer vivir una experiencia. Hay veces que, bueno, lo que pasa con mis libros es como que provocan una sensación como medio rari, no sé si rari, pero una sensación, no te dejan indiferente. No es el mejor libro, pero es el que te va a hacer sentir algo. Entonces, si hay una barrera idiomática o hay una barrera de que de pronto que quizás hoy llevar un libro así es como muy largo o lo que sea, ¿por qué no romperla, no? O sea, ya se hablaba hace muchísimo tiempo antes, en mis viejas épocas, que un poco de edición estudié, que hablaban de los libros de la playa y de la batalla, de llevarlo a la playa o de sentarte a escribir. Y eso tiene que ver, sentarte a leer, perdón. Y eso tiene que ver con la experiencia. Entonces, bueno, que se vaya a otro idioma o a otro formato para mantener vivo, que es el mensaje y la experiencia, me parece maravilloso y hoy hay múltiples posibilidades para hacerlo. Uno no es un purista si tiene algo como para dar y decir y si puede mediante otros canales hacerlo. Total. Sí, yo creo que hay una cuota de ductilidad que hoy en día lo demuestra los momentos en los que vivimos, donde a veces hay que ser más pragmático y la ductilidad muchas veces va a hacer que nos logre meternos en laberintos o salir de esos laberintos, porque quizá si uno fuera solamente duro como un hierro, capaz se rompe directamente, ¿no? Claro, de hecho hay conceptos que hablan de eso. Hay conceptos de fragilidad, de robustez y de antifragilidad. El antifrágil es cuando de una cosa salís, de una adversidad salís más fortalecido. Y si hablamos de libros, hay una escritora que a mí me fascina y que te puede ayudar bastante a vos también, que se llama Agatha Christoph, que tiene un libro que me fascina que se llama Klaus y Lucas, y que el primero de esos 3 libros, son 3 libros en uno, casualidad, se llama El Gran Cuaderno, en donde 2 mellizos exiliados en la guerra dejan focalizada su experiencia. Y Agatha Christoph es el ejemplo de antifragilidad que tiene bastante con lo que vos decís, porque ella nació en Hungría, después escribió creo que en francés. Entonces por eso, y de ahí agarró un estilo completamente despojado de adjetivos, un estilo muy limpio, pero básicamente tenía que ver con su limitación, que era ser una persona exiliada que escribió en un idioma que no era su lengua natal. Así que hay un montón de posibilidades, no hay que tomar así como una, no sé, como una competencia a otros formatos u otros idiomas, sino como una forma de enriquecer y de ser antifrágiles, justamente, de salir más favorecidos de la adversidad. Muy bien, hermoso. Y ahí, antes de cerrar, ojo, si tengan hablar más, pero esta pregunta la quiero hacer. ¿Alguna vez te pasó que te sentiste en el vacío, que te trabaste, que estabas escribiendo, estabas trabajando y no lograbas salir? ¿Cómo hiciste para lograr salir adelante de eso y salir del bloqueo en la escritura? ¿Hay algo que te ayudó? ¿Hay algún hábito? No sé. Por empezar, en el vacío vivo. Ahí tengo mi casita y todo eso. Y hay un tema de Björk, que es una cantante que me encanta. Hay un tema que se llama Yoga, que dice, estado de emergencia, qué lindo es estar ahí. Bueno,
Uno vive un poco ahí. ¿Y qué hace como para salir uno del vacío cuando ya te cansás un poco de él? Pedir ayuda, como en la vida. Puede ser en los talleres, puede ser con una palabra. Esta vuelta la ayuda la encontré en Martín Sancia, mi actual profesor y escritor, y realmente fue un proceso psicológico. A mí me pasaba que en este careo de las clínicas vía Zoom, ahora las tecnologías habilitaron una clínica vía Zoom. ¿Clínica qué es? Clínica es como un taller de escritura, pero para vos solo, en donde vos trabajás una novela. Entonces es la clínica de novela, entonces es un mano a mano, en este caso vía Zoom. La virtualidad abrió toda una posibilidad para los que tenemos así poco tiempo. Y fue un trabajo cuasi psicológico. A mí él me decía que la escritura casi no tenía nada que decirme, pero para mí era recontra importante el intercambio y esa cosa de pedir ayuda. El escritor un poco vive en ese vacío, en esa incertidumbre que, bueno, a la que la pandemia un poco también nos acostumbró, ¿no? Entonces, pedir ayuda es importante, pasa en la vida y pasa también en la escritura. Sí. Total. Bueno, un poco para cerrar, quiero hacer una pregunta típica que es ¿qué es lo que sigue? ¿O qué es lo que creen que sigue para ustedes? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que avisoran? O también puede ser un sueño. ¿Qué es lo que para ustedes les depara lo que sigue por delante? A mí me depara la escritura. Tengo una novela que todavía, bueno, está recién terminada, la estoy corrigiendo. Y otra cosa, hablando de pueblos originarios, yo trabajo en un ciclo para el lugar donde trabajo, que se llama Invisibles, que entrevista a médicos rurales que justamente están con las comunidades originarias. Y que hablan básicamente de rescatar visiones que hoy están muy de moda con el concepto de una salud, la sustentabilidad, el ambiente, y son como visiones que las comunidades indígenas ya viven con eso, que las tienen incorporadas hace años y que quizás es como, no sé, Rodolfo Walsh antes de Truman Capote, quizás Sí. son más conocidos Truman Capote, pero estaba Rodolfo Walsh, así que ¿cómo se llama? Entonces, bueno, también en algún momento, si se puede, tomar esas entrevistas, hilarlas, hacerlas en red y hacer un libro que creo que se merece. Así que vienen esos dos por ahora. Muy bien. ¿Vos, Ari? Bueno, yo seguir publicando, editando y publicando. Ahora un autor ecuatoriano que está por llegar al país, Andrés Lazo Ruales. Lo posible anterior es una novela ensayo que les va a interesar a ustedes, que aborda desde el siglo XIX hasta comienzos del presente siglo. Seguir con el curso de la capacitación desde Filo, de Filosofía y Letras. Esa capacitación, ya la inscripción está cerrada. Sí. ¿Va a haber otra? Va a haber el año hacerla? próximo. Sí. Okay. El año próximo vamos a repetirla. En modalidad virtual, desde Filosofía y Letras, repito, de la UBA. Y bueno, estamos muy contentos con la cantidad de inscriptos, con la cantidad de proyectos que uno se asombra, ¿no? Que existan y que quieren desarrollarse y que quieren profesionalizarse, y por eso, bueno, accedieron a nuestro curso. Mucho talento por todas partes, es impresionante a nivel país, a nivel regional. Bueno, seguir con ese curso, seguir publicando, decía, bueno, con este proyecto que no sé si comentar algo, o el próximo capítulo. Va a haber otro capítulo. Bueno, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la lectura, de nuevas maneras de editar, nuevas maneras de acceder a contenidos, que tiene que ver un poco con los juegos de alguna manera, ¿no? Hay una cuestión de hibridación. Pero bueno, no quiero adelantarme. Así que bueno, muy ocupado desde ya, por supuesto, sigo trabajando con las comunidades. Por eso digo, más que doble vida, es una múltiple vida laboral. Multifacético. Sí, que eso es interesante, yo creo, pasar por este mundo porque me ha pasado de estar, no sé, como decía, en el Chaco salteño un día y al otro día estar en una presentación en Costa Rica y Borges, una presentación de un libro, y bueno, y en otro mundo completamente con, digamos, el polo cultural o la creme del mundo cultural argentino, ahí mismo en Palermo. O sea, es una cosa, pero que uno puede alimentar, o sea, uno enriquece, quiero decir. Uno Debería. puede, exacto. Para mí, uno tiene que estar dispuesto a vivir diversas experiencias y conocer distintos tipos de gente, ¿no? Creo que eso es lo que Estoy muy de acuerdo con a uno le enseña a vivir. Me parece, ¿no? Sí. Así que no sé, Turi, si vos, de mi parte, estoy muy agradecido
Muchas gracias por venir un sábado. Muchas veces durante la semana tenemos un trajín y creo que estos momentos para poder hablar de cosas que nos interesan y de cosas que ya tienen muchos años, como son los libros, por suerte siguen muy vigentes y entre nosotros. Así que nada, muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Turi, como siempre. Y bueno, nos encontraremos una próxima vez en el vacío. Gracias. Bueno, gracias a ustedes Mil gracias por invitarnos.